Hola, soy Carmen, y hoy quiero compartir contigo una historia que cambió mi vida para siempre. Una historia sobre cómo el abandono más doloroso puede convertirse en el encuentro más hermoso. Sobre cómo la desesperanza puede transformarse en la mayor bendición, te voy a contar cómo una noche fría de diciembre, cuando creí que había perdido todo, encontré no solo mi propósito, sino también una familia que nunca imaginé tener. Si quieres saber cómo una mujer abandonada con 3 hijos se convirtió en madre de 6 y cómo un llanto misterioso en el granero cambió 4 vidas para siempre, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Esto ayuda a que mi historia llegue a más personas que tal vez necesiten escuchar que los milagros sí existen, incluso en los momentos más oscuros. Era diciembre de 2019 y yo tenía 34 años. Acababa de pasar por el divorcio más devastador de mi vida. Miguel, mi esposo de 12 años, me había dejado por una mujer 20 años menor que yo. No solo se llevó nuestros ahorros, sino que también se llevó mi confianza, mi autoestima y mi fe en el amor. Me quedé sola con mis 3 hijos, Ana de 15 años, Carlos de 12 y la pequeña Sofía de apenas 7 años. La casa donde vivíamos estaba en las afueras del pueblo. Una propiedad rural que habíamos comprado cuando éramos felices, cuando creíamos que nuestro amor duraría para siempre. Tenía una casa principal modesta, un granero viejo que usábamos para guardar herramientas y varios acres de tierra que una vez soñamos convertir en una pequeña granja. Ahora, todo eso me parecía un recordatorio cruel de los sueños rotos. El dinero escaseaba, con el trabajo de medio tiempo que conseguí en la biblioteca del pueblo. Apenas podía cubrir los gastos básicos. Los niños habían dejado de pedirme cosas que sabían que no podía comprar. Ana, mi hija mayor, había madurado demasiado rápido, ayudándome con sus hermanos menores y con las tareas del hogar. A veces la encontraba llorando en silencio. Y sabía que extrañaba la estabilidad que habíamos perdido. Carlos, mi hijo del medio, se había vuelto rebelde. Sus calificaciones habían bajado. Y los maestros me llamaban constantemente para hablar sobre su comportamiento. Era su manera de procesar el abandono de su padre. Pero yo no sabía cómo ayudarlo cuando yo misma me estaba ahogando en mi propia tristeza. Y Sofía, mi bebé, la más pequeña, había dejado de sonreír como antes. Se chupaba el pulgar constantemente y tenía pesadillas casi todas las noches. Se despertaba preguntando cuándo regresaría papá. Y cada vez que tenía que decirle que no sabía, se me partía un pedacito más del corazón. Las noches eran las más difíciles. Cuando los niños se dormían, me quedaba sola con mis pensamientos, con el peso del silencio y con el miedo constante de no ser suficiente para ellos. Me preguntaba si había hecho algo mal, si había fallado como esposa, si estaba fallando como madre. La soledad era tan intensa que a veces me dolía físicamente el pecho. Fue en una de esas noches frías de diciembre cuando todo cambió. Era 23 de diciembre. 2 días antes de Navidad, una fecha que antes llenaba nuestra casa de alegría y que ahora solo me recordaba lo solos que estábamos. Los niños se habían ido a dormir temprano, agotados por un día difícil en la escuela antes de las vacaciones navideñas. Yo estaba en la cocina, lavando los platos y tratando de no pensar en cómo íbamos a pasar la Navidad. No tenía dinero para regalos, apenas para una cena decente. Había vendido la mayoría de mis joyas para pagar las cuentas. Y lo poco que quedaba en el banco tenía que durar hasta fin de mes. Era cerca de las 10 de la noche cuando lo escuché por primera vez. Un llanto, débil, casi imperceptible. Pero definitivamente el llanto de un bebé. Al principio pensé que era Sofía teniendo una pesadilla, pero cuando subí a revisar, estaba profundamente dormida. Igual que sus hermanos. Regresé a la cocina, convencida de que había sido mi imaginación. El estrés y la falta de sueño me tenían jugando malas pasadas últimamente. Pero entonces lo escuché otra vez. Más claro esta vez. No era Sofía. El sonido venía del exterior. Me puse una chaqueta y salí al porche. La noche estaba helada y podía ver mi aliento formando pequeñas nubes de vapor. La luna estaba casi llena, iluminando el patio con una luz plateada y misteriosa. Esperé en silencio, aguzando el oído. Por un momento, solo escuché el viento entre los árboles desnudos del invierno. Y entonces lo oí otra vez. El llanto de un bebé. Venía del granero. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. No tenía sentido. ¿Qué haría un bebé en nuestro granero abandonado? ¿Serían gatos salvajes? A veces sonaban como bebés humanos. Pero algo en mi interior me decía que esto era diferente. Tomé una linterna del cajón de la cocina y caminé lentamente hacia el granero. Cada paso crujía sobre las hojas secas que cubrían el suelo. El llanto se hacía más fuerte a medida que me acercaba. Definitivamente era un bebé real. Cuando llegué a la puerta del granero, mi mano temblaba mientras alcanzaba el picaporte. El llanto ahora era claramente audible.
Y podía escuchar también una voz masculina, muy baja, tratando de calmar al pequeño, SHH, pequeño. Todo va a estar bien. Ya no llores. Abrí la puerta lentamente. Y la visión que encontré me dejó completamente sin palabras. Había un hombre joven, quizás de unos 25 años, sentado en el suelo de heno, sobre una manta vieja. Tenía en brazos a un bebé que no podía tener más de 6 meses. Y a sus pies, envuelto en otra manta, había otro bebé aún más pequeño. El hombre levantó la vista hacia mí. Y en sus ojos vi una mezcla de miedo, desesperación y vergüenza. Por favor, no llame a la policía, fueron sus primeras palabras. Puedo explicarle todo. Estaba sucio. Claramente no se había bañado en días. Su ropa estaba rasgada y manchada. Tenía barba de varios días y ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Pero lo que más me impactó fue la ternura con la que sostenía a ese bebé, la manera en que lo mecía y le susurraba palabras de consuelo. ¿Qué está haciendo aquí?, logré preguntarle. Aunque mi voz salió como un susurro. ¿De quién son esos bebés? El hombre tragó saliva antes de responder. Son mis hijos, dijo con una voz quebrada. Mis gemelos, Lucas y Mateo. Me acerqué un poco más, iluminándolos mejor con la linterna. Los bebés eran hermosos, a pesar de estar claramente necesitados de cuidados. Tenían ropita limpia, pero demasiado grande para ellos, y sus mejillitas estaban sonrosadas por el frío. Soy David, continuó el joven. Sé que esto se ve muy mal, pero no tenía a dónde ir. Perdí mi trabajo hace 2 meses. Luego perdí mi apartamento, la madre de mis hijos. Sule quebró la voz. Ella murió en el parto hace 4 meses. Complicaciones, se fue y me dejó solo con ellos. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Este hombre, casi un niño él mismo, había perdido a la mujer que amaba y ahora estaba criando a 2 bebés completamente solo, sin hogar, sin recursos. He estado durmiendo en mi auto con ellos durante semanas, continuó David. Pero el auto se averió hace 3 días. Allá en la carretera principal. Caminé hasta aquí cargándolos a ambos. Vi que su granero estaba vacío y solo necesitaba un lugar donde ellos pudieran estar calientes por una noche. Le juro que mañana nos iremos. Solo déjeme pasar esta noche aquí con ellos. El bebé en sus brazos había dejado de llorar. Y ahora lo miraba con esos ojos enormes que tienen todos los bebés. El otro pequeño se estaba despertando y comenzaba a hacer ruiditos de hambre. ¿Cuándo comieron por última vez?, le pregunté. Aunque ya temía la respuesta. David bajó la cabeza, avergonzado. Ayer en la mañana. Tenía una lata de fórmula, pero se terminó. He estado dándoles agua con un poco de azúcar que encontré en una máquina dispensadora. Pero sé que eso no es suficiente. Están perdiendo peso. En ese momento, algo cambió dentro de mí. Toda la tristeza, toda la autocompasión. Todo el dolor de mi propio abandono se transformó en algo diferente. Aquí había alguien que necesitaba ayuda más que yo. Aquí había 2 bebés inocentes que no tenían la culpa de la situación en la que habían nacido. Vamos, le dije con firmeza. Traigan a los bebés. Vamos a la casa. David me miró con incredulidad. ¿En serio? ¿Por qué haría eso por nosotros? Ni siquiera nos conoce, porque también soy madre. Le respondí. Ningún bebé debería pasar hambre en Navidad. Lo ayudé a recoger las pocas pertenencias que tenía. Un bolso de pañales casi vacío, 2 biberones. Y una bolsa de plástico con ropa de bebé. Entre los 2 cargamos a Lucas y Mateo hacia la casa. Cuando entramos a la cocina caliente, fue como si los bebés sintieran inmediatamente la diferencia. Dejaron de llorar y comenzaron a mirar a su alrededor con curiosidad. David se veía abrumado por el calor y la luz. Siéntate, le dije, señalando una silla en la mesa de la cocina. Voy a preparar biberones para los bebés. Afortunadamente, tenía leche en polvo que había comprado para Sofía cuando ocasionalmente le daba cereal. Preparé 2 biberones tibios, mientras David se quedaba allí sentado, como si no pudiera creer que esto estuviera pasando realmente. Cuando les di los biberones, los bebés comenzaron a succionar con una desesperación que me partió el corazón. Era evidente que tenían mucha hambre. David me miraba con lágrimas en los ojos. No sé cómo agradecerle esto. Me dijo. Llevaba días rezando para que apareciera un milagro, ¿y usted? Usted es ese milagro. No soy ningún milagro, le respondí. Solo soy una madre que entiende lo que es estar sola y asustada. Mientras los bebés tomaban sus biberones. David me contó su historia completa. Se había enamorado de María cuando ambos tenían 19 años. Ella había quedado embarazada y aunque eran muy jóvenes, decidieron casarse y formar una familia. David trabajaba en la construcción y María había dejado los estudios para prepararse para la maternidad. El embarazo fue complicado desde el principio. Los doctores detectaron que eran gemelos en el 6.º mes.
y María tuvo que guardar reposo. David trabajaba turnos dobles para pagar los gastos médicos y preparar todo para la llegada de sus hijos. Ella estaba tan emocionada. Me contó con la voz quebrada. Había pintado el cuarto de los bebés de amarillo porque queríamos que fuera sorpresa. Compramos cunas gemelas y 2 de todo. Ella decía que íbamos a ser la familia más feliz del mundo. Pero el parto se complicó. María desarrolló preeclampsia severa y aunque los médicos lucharon por salvar su vida, sufrió una hemorragia que no pudieron controlar. Los bebés nacieron sanos. Pero María no pudo conocerlos nunca. Los primeros 2 meses fueron horribles, continuó David. Yo no sabía cómo cuidar a un bebé, mucho menos a 2. No dormía. Apenas comía. Mi jefe fue comprensivo al principio, me dio tiempo para el funeral y algunas semanas extras, pero eventualmente tenía que regresar al trabajo. David había tratado de arreglárselas con cuidadoras. Pero con su salario, no podía pagar cuidado de tiempo completo para 2 bebés. Comenzó a llegar tarde al trabajo. A faltar cuando los bebés se enfermaban. Eventualmente lo despidieron. Traté de conseguir otro trabajo. Pero nadie quería contratar a alguien que tenía que faltar constantemente por emergencias de bebés. Los ahorros se acabaron rápido. Vendí todo lo que pude. Incluso las cunas que María había elegido con tanto cariño. Cuando no pudo pagar la renta, David y sus hijos fueron desalojados. Sin familia que lo ayudara, sus padres habían muerto en un accidente cuando él tenía 18 años. Y la familia de María lo había culpado por su muerte. Se encontró viviendo en su auto con 2 bebés de 3 meses. He estado buscando trabajo desesperadamente. Me dijo. Pero es imposible ir a entrevistas con 2 bebés. Y los albergues. La mayoría no aceptan hombres con niños o tienen listas de espera de meses. Mientras escuchaba su historia, los bebés habían terminado sus biberones y se habían quedado dormidos en nuestros brazos. Lucas estaba acurrucado contra mi pecho. Y su respiración suave y tibia me recordó cuando mis propios hijos eran tan pequeños e indefensos. ¿Dónde está su auto ahora? Le pregunté, como a 3 kilómetros por la carretera principal. Se sobrecalentó y simplemente se detuvo. Probablemente necesita una reparación que no puedo pagar. Miré el reloj en la pared de la cocina. Era casi medianoche. David, esta noche se quedan aquí. Mañana veremos qué podemos hacer con su situación. No puedo pedirle eso. Protestó. Ya ha hecho demasiado. No me está pidiendo nada. Se lo estoy ofreciendo. Mis hijos están dormidos arriba. Puedo instalar a los bebés en el sofá de la sala. Y usted puede dormir en el sillón reclinable. David me miró con una expresión que no podré olvidar nunca. Era gratitud mezclada con alivio, pero también con algo parecido a la esperanza. ¿Por qué está haciendo esto por nosotros? Me preguntó otra vez. Le tomé un momento responder. Porque la verdad era complicada. Porque hace 2 meses, mi esposo me abandonó a mí y a mis 3 hijos. Porque sé lo que se siente estar solo y asustado. Sin saber cómo vas a seguir adelante. ¿Y por qué? Me quebró la voz. Porque creo que, a veces Dios nos pone en el camino de las personas exactas que necesitamos encontrar. Esa noche instalé a David y sus bebés en la sala. Les di mantas limpias, almohadas y preparé más fórmula para la madrugada. Antes de irme a mi cuarto, me quedé un momento observándolos. David había acomodado a sus hijos entre almohadas en el sofá, creando una especie de nido seguro para ellos. Él se había acostado en el piso, al lado del sofá, con una mano extendida tocando a uno de sus bebés. Subí a mi cuarto, pero no pude dormir. Mi mente estaba llena de pensamientos contradictorios. Una parte de mí estaba asustada. No conocía a este hombre. ¿Había hecho lo correcto al invitarlo a mi casa con mis hijos durmiendo arriba? Pero otra parte de mí se sentía más tranquila de lo que me había sentido en meses. Por primera vez desde que Miguel me había dejado. Había alguien más en la casa. El silencio, que me ahogaba todas las noches, había sido reemplazado por los suaves sonidos de bebés durmiendo y la respiración de otro adulto. A las 6 de la mañana. Los bebés comenzaron a llorar. Escuché a David levantarse inmediatamente para atenderlos. Bajé a ayudarlo y lo encontré cambiando pañales con una eficiencia que hablaba de meses de práctica. Buenos días. Me dijo con una sonrisa tímida. Espero que no los hayamos despertado. Para nada. ¿Cómo durmieron? Mejor de lo que hemos dormido en semanas. El calor. El no tener que preocuparme por la policía o por gente peligrosa. No sabe lo que significa para mí. Preparé café y desayuno para ambos mientras él alimentaba a sus hijos. Era extraño, pero natural al mismo tiempo. Tener a alguien más en la cocina por la mañana. Me di cuenta de que había extrañado esa sensación de companionship, de no estar completamente sola con las responsabilidades. David. Le dije mientras desayunábamos, necesitamos hacer un plan. No puedes seguir sin hogar con 2 bebés. Él asintió gravemente. Lo sé.
He estado pensando toda la noche. Tal vez podría encontrar un trabajo que me permita tenerlos conmigo durante el día. Algo como cuidador o escúcheme, lo interrumpí. Tengo una propuesta. Es loca y entiendo si dice que no. Pero respiré profundo. ¿Qué le parecería quedarse aquí por un tiempo? Ayudarme con la propiedad a cambio de comida y techo para usted y sus hijos. David casi se atraganta con el café. ¿Habla en serio? Muy en serio. Mire, tengo 6 acres aquí que están completamente abandonados. El granero necesita reparaciones, hay cercas caídas, el jardín está lleno de maleza. Mi ex esposo se suponía que haría todas esas cosas. Pero obviamente eso nunca va a pasar. Usted tiene experiencia en construcción y yo necesito ayuda. Pero sus hijos, comenzó David, mis hijos necesitan ver que no todos los hombres abandonan a sus familias, le dije con más firmeza de la que sentía. Necesitan ver que hay gente buena en el mundo. Y honestamente, yo necesito ayuda, no solo con la propiedad, sino con no sentirme tan sola todo el tiempo. David se quedó callado por un largo momento, mirando a sus bebés que ahora estaban despiertos y observando todo con curiosidad. No sé qué decir, murmuró finalmente, estaría segura. Con sus hijos aquí. David, usted ha estado viviendo en un auto con 2 bebés durante semanas. Usted ha estado durmiendo en graneros abandonados. Si fuera una mala persona, habría vendido a esos bebés o los habría abandonado en un hospital hace tiempo. El hecho de que esté aquí cuidándolos, luchando por ellos incluso cuando no tiene nada más. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre quién es usted. En ese momento, escuché pasos en las escaleras. Ana, mi hija mayor, bajaba para desayunar antes de que los demás se despertaran, como siempre hacía. Se detuvo en seco cuando vio a David en nuestra cocina. Mami, ¿quién es él?, preguntó con desconfianza, pero luego vio a los bebés y su expresión cambió por completo. Son bebés reales. Ana, ven acá, le dije, extendiéndole la mano. Quiero presentarte a David y a sus hijos, Lucas y Mateo. Ana se acercó cautelosamente, pero cuando vio a los bebés más de cerca, se le iluminó la cara. Son hermosos. Mami, ¿qué edad tienen? 4 meses, respondió David con una sonrisa, nacieron en agosto. ¿Puedo cargar a uno?, preguntó Ana con esa emoción que solo las adolescentes pueden tener por los bebés. Con cuidado, David le pasó a Lucas, Ana lo tomó como si fuera de cristal, con toda la delicadeza del mundo. Lucas la miró con esos ojos enormes y le sonrió, una de esas sonrisas sin dientes que derriten corazones. Ay, mami, es perfecto. Susurró Ana, ¿van a quedarse con nosotros? Miré a David, quien tenía lágrimas en los ojos, viendo cómo mi hija interactuaba con su hijo. Por un tiempo, sí, le respondí a Ana. David va a ayudarnos con algunas reparaciones en la propiedad. Cuando Carlos y Sofía se despertaron y bajaron, la reacción fue similar. Carlos, quien había estado tan enojado y rebelde desde el divorcio, se transformó completamente cuando vio a los bebés. Se sentó en el piso y dejó que Mateo le agarrara los dedos. Son muy fuertes, dijo Carlos con admiración. Mira cómo aprietan. Sofía, mi bebé de 7 años, estaba fascinada. ¿Puedo ayudar a cuidarlos, mami? ¿Puedo darles de comer? Era como si la presencia de estos bebés hubiera traído vida nueva a nuestra casa. Mis hijos, que habían estado tan tristes y apagados durante meses, de repente tenían propósito y alegría. David, le dije, después de que mis hijos se fueran a jugar al patio con los bebés bajo supervisión de Ana, ¿qué opina? ¿Acepta mi propuesta? David me miró con esa mezcla de gratitud y determinación que ya estaba aprendiendo a reconocer en él. Acepto, me dijo, pero con condiciones. No quiero que sienta que se está aprovechando de usted. Voy a trabajar duro para ganarme mi lugar aquí. Y en el momento en que sienta que somos una carga o que está incómoda, nos vamos sin problemas. Trato hecho, le dije, extendiéndole la mano. Cuando la estrechó, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, esperanza. Los primeros días fueron un periodo de ajuste para todos. David instaló una cuna improvisada en el cuarto de invitados que habíamos convertido en un cuarto para él y sus hijos. Era un cuarto pequeño en la planta baja que había sido mi oficina, pero que ahora se transformó en un espacio cálido y acogedor para una pequeña familia. David se levantaba antes del amanecer para atender a sus bebés sin despertar a nadie más. Los alimentaba, los cambiaba y si hacía buen tiempo, los llevaba afuera, en una carriola vieja que encontramos en el granero y que él mismo reparó. Después, cuando ya estaban contentos y tranquilos, comenzaba con los trabajos de la propiedad. El primer proyecto fue reparar el techo del granero. David trabajaba con una eficiencia y cuidado que hablaban de años de experiencia. Subía y bajaba de las escaleras, cargando materiales, midiendo, cortando, martillando.
Cuando no podía hacer ruido porque los bebés estaban durmiendo, se dedicaba a trabajos más silenciosos como limpiar, organizar herramientas o planificar los próximos proyectos. Mis hijos se habían adaptado a la nueva rutina mejor de lo que jamás imaginé. Ana se había convertido en una hermana mayor oficiosa para Lucas y Mateo. Les cantaba cuando lloraban, los entretenía con juguetes caseros y había aprendido a cambiar pañales y a preparar biberones. David bromeaba que Ana era mejor niñera que muchas profesionales. Carlos había encontrado en David una figura masculina que había estado extrañando desde que su padre se fue. Seguía a David por toda la propiedad, aprendiendo sobre herramientas, construcción y reparaciones. David era paciente con él, le explicaba lo que estaba haciendo y le daba pequeñas tareas apropiadas para su edad. Mire, Carlos, le decía David, cuando uno construye algo, tiene que pensar no solo en cómo se ve ahora, sino en cómo va a resistir las tormentas que van a venir. Por eso usamos materiales fuertes y hacemos conexiones sólidas. Carlos absorbía estas lecciones no solo sobre construcción, sino sobre la vida. Sus calificaciones mejoraron, su actitud en casa se volvió más cooperativa y empezó a sonreír otra vez. Sofía, mi pequeña, había encontrado su propósito ayudando con los bebés. Era increíble ver cómo una niña de 7 años podía ser tan gentil y cuidadosa. Les hablaba constantemente, les cantaba canciones que inventaba. Insistía en ayudar con todo lo relacionado con su cuidado. Los bebés me entienden, me decía Sofía. Cuando lloran, sé exactamente lo que necesitan. Y tenía razón. Parecía tener una conexión especial con Lucas y Mateo. Ellos se calmaban cuando ella les hablaba, sonreían cuando la veían. Y se quedaban tranquilos cuando ella los cargaba. Pero quizás el cambio más grande lo experimenté yo, por primera vez en meses. No me despertaba con esa sensación de pánico sobre cómo iba a enfrentar el día. David se hacía cargo de muchas de las tareas que me habían abrumado, arreglar cosas rotas en la casa, mantener el patio, incluso ayudar con algunas de las tareas domésticas más pesadas. Pero más que eso, había otra presencia adulta en la casa. Alguien con quien compartir las preocupaciones sobre los niños. Alguien que entendía las responsabilidades de la paternidad. David y yo desarrollamos una rutina de conversaciones nocturnas después de que todos los niños se iban a dormir. Nos sentábamos en la cocina con una taza de té y hablábamos sobre nuestros días, nuestras preocupaciones, nuestros planes. ¿Sabe lo que más extraño de María?, me dijo una noche, sosteniendo una foto arrugada de una mujer joven y hermosa con una sonrisa radiante. No solo su amor, sino su capacidad de hacer que todo pareciera posible. Cuando estaba con ella, sentía que podíamos conquistar el mundo, ¿y ahora? Le pregunté suavemente. Ahora siento eso otra vez, me dijo, mirándome a los ojos. No de la misma manera, por supuesto. Pero esta sensación de que las cosas van a estar bien, de que tenemos un futuro, no la había sentido desde que ella murió. Esas conversaciones se volvieron el punto culminante de mis días. David era un buen oyente y gradualmente comencé a contarle sobre mi matrimonio fracturado, sobre la traición de Miguel, sobre mis miedos de no ser una madre suficientemente buena para mis hijos. Carmen, me dijo una noche, después de que le conté sobre una llamada particularmente cruel que había recibido de Miguel, usted es la mujer más fuerte que conozco. Está criando a 3 niños increíbles prácticamente sola, manteniendo una propiedad, trabajando. Y aún así tuvo espacio en su corazón para ayudar a un extraño y sus bebés. Su ex esposo es un idiota. Esa noche lloré, pero por primera vez en meses. No fueron lágrimas de desesperación, sino de alivio. Alguien veía mi fuerza en lugar de mis fallas. Los meses pasaron. Y nuestra rutina poco convencional se volvió natural. David había transformado completamente la propiedad. El granero ahora tenía un techo nuevo y sólido, había reparado todas las cercas, había creado un jardín hermoso donde los niños jugaban. Y había arreglado docenas de pequeños problemas en la casa que yo había estado ignorando porque no sabía cómo solucionarlos. Lucas y Mateo crecían fuertes y saludables. A los 8 meses, ya se sentaban solos, sonreían constantemente y claramente adoraban a sus hermanos mayores. Ana había enseñado a Lucas a aplaudir, Carlos había logrado que Mateo dijera algo parecido a Canca cuando lo veía. Y Sofía insistía en que ambos bebés le decían Soso cuando querían jugar con ella. Era una tarde de abril cuando David me encontró en el jardín, plantando flores para la primavera. Los bebés estaban durmiendo la siesta y mis otros hijos estaban en la escuela. Carmen, necesito hablar con usted sobre algo importante, me dijo, sentándose en el suelo junto a mí. Mi corazón se aceleró. ¿Había decidido irse? ¿Había encontrado trabajo en otro lugar? ¿Qué pasa?, le pregunté, tratando de mantener mi voz casual. He estado ahorrando dinero, me dijo, del trabajo de medio tiempo que conseguí en el pueblo.
Y de algunos trabajos extras de carpintería los fines de semana. Tengo suficiente para rentar un pequeño apartamento para los bebés y para mí. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Oh, fue lo único que pude decir. Pero no quiero irme, continuó rápidamente al ver mi expresión. Quiero quedarme aquí, con usted y sus hijos. Quiero que seamos una familia de verdad. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Una familia de verdad era algo en lo que había estado pensando durante semanas, pero que no me había atrevido a decir en voz alta. David, susurré, ¿qué estás diciendo exactamente? Él se acercó más, tomando mis manos sucias de tierra entre las suyas. Estoy diciendo que me he enamorado de usted, Carmen. No solo de usted, sino de esta vida que hemos construido juntos. De la manera en que Ana canta a mis bebés. De cómo Carlos me mira como si fuera su héroe. De cómo Sofía me incluye en sus historias imaginarias. Me he enamorado de despertarme en esta casa, de nuestras conversaciones nocturnas. De la manera en que se ve cuando sonríe de verdad. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podía escucharlo. ¿Y tus hijos? María siempre será el primer amor de mi vida. Y la madre de mis hijos, me dijo con honestidad, pero ella se fue. Carmen dice que ella querría que Lucas y Mateo crecieran en una casa llena de amor. Con hermanos que los adoren y una madre que los cuide como si fueran propios. Usted ya hace eso. Usted ya es su madre en todo menos en nombre. Tenía razón. En los últimos 5 meses, me había levantado en las madrugadas cuando lloraban. Había aprendido sus diferentes llantos, conocía exactamente cómo les gustaba su fórmula. ¿Qué canciones los calmaban? Lucas había dicho mamá por primera vez mientras yo lo cargaba, y aunque David estaba presente, ambos sabíamos que se refería a mí. ¿Y mis hijos? Pregunté, ¿cómo sabemos que esto funcionará para ellos? Carmen, sus hijos han florecido en estos meses. Ana ha vuelto a ser la adolescente alegre que debe ser. En lugar de la pequeña adulta que tuvo que convertirse, Carlos ha encontrado confianza y propósito. Sofía volvió a sonreír todos los días. Todos hemos sanado juntos. Tenía razón otra vez. Mis hijos estaban mejor de lo que habían estado en años. La casa estaba llena de risa y vida. Por las mañanas, en lugar del silencio tenso que solía haber, había conversaciones animadas, bebés balbuceando, niños planeando sus días. Pero ¿y si no funciona? Insistí, aunque ya sabía en mi corazón cuál era mi respuesta. ¿Y si cometemos un error? Entonces seremos honestos al respecto y encontraremos la manera de solucionarlo. Me dijo. Pero Carmen, ¿y si sí funciona? ¿Y si esta familia extraña y hermosa que hemos creado es exactamente lo que todos necesitábamos? Lo miré a los ojos. Esos ojos que habían visto tanto dolor pero que ahora brillaban con esperanza. Este hombre que había aparecido en mi granero en el momento más oscuro de mi vida no había sido casualidad. Había sido un regalo. Sí, le dije. Y al decirlo sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y finalmente pudiera exhalar. Sí. David, quiero intentarlo. Quiero que seamos una familia de verdad. Él me besó entonces, suavemente, con la ternura de alguien que ha aprendido que el amor es algo precioso que debe ser cuidado. No fue como los besos apasionados de mi juventud, sino algo más profundo, un beso de reconocimiento, de gratitud, de compromiso. Cuando nos separamos, escuchamos aplausos desde la ventana de la cocina. Ana, Carlos y Sofía habían llegado de la escuela y nos habían estado observando desde adentro. Por fin, gritó Ana. Llevábamos meses esperando que se dieran cuenta. ¿Eso significa que David va a ser nuestro papá ahora?, preguntó Sofía, corriendo hacia nosotros. David la levantó en brazos. ¿Te gustaría eso, princesa? Sí. Y Lucas y Mateo van a ser mis hermanitos para siempre. Carlos se acercó más tímidamente. A los 12 años. Era más consciente de las complicaciones que esto podría traer. ¿Qué pasa con nuestro papá real?, preguntó. Era una pregunta válida y difícil. Miguel seguía siendo su padre biológico, aunque rara vez los llamaba y nunca los visitaba. Carlos, le dije, arrodillándome para estar a su altura, Miguel siempre será tu papá biológico y eso nunca va a cambiar. Pero David quiere ser tu papá del día a día. Si tú quieres. El que te ayude con tu tarea, que vaya a tus juegos de fútbol, que esté aquí cuando me necesites. Carlos miró a David durante un largo momento. ¿De verdad quieres ser nuestro papá? Incluso cuando hagamos cosas tontas o nos portemos mal. Especialmente entonces, le respondió David con una sonrisa. Eso es lo que hacen los papás de verdad. Se quedan. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, David y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde, planeando nuestro futuro. Decidimos que nos casaríamos en una ceremonia pequeña en el jardín que él había creado, con nuestros 5 hijos como únicos invitados.
Decidimos que adoptaría oficialmente a Lucas y Mateo y que David adoptaría a Ana. Carlos y Sofía, si Miguel accedía a renunciar a sus derechos parentales. ¿Sabe lo que es lo más increíble de todo esto?, me dijo David mientras estábamos acurrucados en el sofá de la sala, escuchando los suaves sonidos de nuestros hijos durmiendo. Que cuando perdí todo, cuando estaba en mi momento más desesperado, encontré exactamente lo que necesitaba. No solo un hogar para mis hijos, sino una familia completa. Una segunda oportunidad en el amor. Yo también, le dije. Cuando Miguel me dejó, pensé que mi vida había terminado. Pensé que había fallado como esposa y que tal vez fallaría como madre también. Pero usted me ayudó a darme cuenta de que no fallé en nada. Simplemente estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada. Ahora estamos en el lugar correcto, me dijo, besando mi frente. Con las personas correctas, agregué, pensando en nuestros 5 hermosos hijos durmiendo arriba. Nos casamos 3 meses después, en julio, rodeados de girasoles que David había plantado especialmente para la ocasión. Ana fue mi dama de honor, Carlos fue el padrino de David y Sofía fue la encargada de esparcir pétalos. Lucas y Mateo, ahora de 10 meses, fueron los portadores de anillos más adorables del mundo, aunque tuvieron que ser cargados por sus hermanos mayores para cumplir con su papel. El juez que nos casó comentó que nunca había visto una familia que irradiara tanta alegría genuina. Se puede ver que esto no es solo un matrimonio, dijo, sino la unión oficial de una familia que ya existía en el corazón. Tenía razón, para cuando nos casamos. Ya éramos una familia en todos los sentidos que importaban. Los niños se referían naturalmente a David como papá, y él los presentaba como sus hijos, sin ninguna distinción entre los biológicos y los adoptados. Yo era mamá para todos los 5 y ellos eran todos mis bebés. La transición legal fue más complicada. Miguel, sorprendentemente, accedió a renunciar a sus derechos parentales sin pelear. Creo que se dio cuenta de que sus hijos estaban mejor sin él. Y que David era un mejor padre de lo que él había sido nunca. La adopción de Lucas y Mateo fue más directa, ya que no había otros padres involucrados. El día que el juez declaró oficial todas las adopciones fue uno de los días más emotivos de mi vida. Teníamos documentos legales que confirmaban lo que nuestros corazones ya sabían. Éramos una familia de 7, unidos no solo por amor, sino también por ley. Familia Morales García, dijo el juez, usando nuestro apellido compuesto. Es un honor oficializar lo que claramente ya existía. Que tengan una vida larga y feliz juntos. Los primeros años de nuestro matrimonio estuvieron llenos de los desafíos normales de cualquier familia grande, pero también de alegrías increíbles. Ver a Lucas y Mateo dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras completas, comenzar a interactuar más con sus hermanos mayores. Ana se graduó de la secundaria con honores y decidió estudiar educación infantil, inspirada por su experiencia ayudando a criar a sus hermanos menores. Quiero ayudar a otros niños como nosotros ayudamos a Lucas y Mateo, me dijo. Carlos encontró su pasión en la construcción, trabajando junto a David en proyectos cada vez más ambiciosos. Juntos construyeron una casita de juegos elaborada para Sofía y los gemelos. Y luego expandieron la casa principal para que todos tuvieran sus propios espacios. Sofía floreció como la hermana mayor de los gemelos. Era increíble ver cómo una niña, que había sido la más pequeña de la familia, se convirtió en una líder natural, enseñando a Lucas y Mateo todo, desde cómo amarrarse los zapatos hasta cómo construir torres con bloques. Lucas y Mateo crecieron como 2 mitades de un todo, pero con personalidades distintivas. Lucas era el aventurero, siempre dispuesto a probar cosas nuevas y explorar. Mateo era el pensador, más cauteloso pero increíblemente observador. Ambos adoraban a todos sus hermanos, pero tenían conexiones especiales con cada uno. David y yo enfrentamos los desafíos normales de los padres. Noches sin dormir cuando los niños se enfermaban, preocupaciones sobre dinero cuando había que comprar útiles escolares para 5. Los dramas adolescentes de Ana, los cambios de humor de Carlos, las travesuras constantes de Sofía. Y la energía aparentemente infinita de 2 niños pequeños. Pero cada desafío se sentía manejable porque lo enfrentábamos juntos. David resultó ser no solo un padre maravilloso, sino también un socio increíble en la vida. Compartíamos las responsabilidades de manera natural. Nos apoyábamos mutuamente durante los momentos difíciles y celebrábamos juntos cada pequeña victoria. ¿Sabe qué es lo que más me gusta de nuestra vida?, me dijo una noche, mientras estábamos acostando a Lucas y Mateo, que ahora tenían 3 años y eran pequeños torbellinos de actividad, que nunca se siente como trabajo. Incluso los días difíciles se sienten como estar exactamente donde se supone que debo estar. Yo sabía exactamente a qué se refería. Nuestra vida era caótica, ruidosa, a veces abrumadora, pero siempre se sentía correcta.
Se sentía como hogar en la manera más profunda posible. Cuando Lucas y Mateo cumplieron 5 años, decidieron que querían una fiesta de cumpleaños de hermanos grandes. Habían visto las fiestas de sus hermanos mayores y querían todo lo que eso conllevaba: amigos de la escuela, juegos organizados, una piñata grande. La fiesta fue un éxito total. Nuestro patio trasero se llenó de niños corriendo, padres conversando y la clase de caos alegre que solo puede crear una celebración infantil. Mientras veía a Lucas y Mateo jugando con sus amigos, rodeados de sus hermanos que los cuidaban y los animaban, me di cuenta de que era imposible distinguir a nuestra familia de cualquier otra familia normal. Nadie habría podido adivinar que estos niños no habían estado juntos desde el nacimiento, que David y yo habíamos comenzado como extraños, que nuestra familia había nacido de la desesperación y el abandono. Éramos simplemente lo que aparentábamos ser: una familia grande, feliz y completamente normal en su amor mutuo. Mamá, me dijo Lucas ese día, tirando de mi vestido. ¿Puedo contarte un secreto? Por supuesto, mi amor. Se acercó a mi oído y susurró: creo que somos la familia más feliz del mundo entero. Esa noche, después de limpiar todos los restos de la fiesta y acostar a 5 niños muy cansados pero muy contentos, David y yo nos sentamos en nuestro porche, compartiendo una cerveza y disfrutando del silencio poco común. ¿Se arrepiente alguna vez?, me preguntó de repente. ¿De qué? De haber abierto esa puerta del granero esa noche. De haber dejado entrar a un extraño con 2 bebés a su casa. Lo miré, este hombre que había llegado a mi vida en mi momento más oscuro y había traído consigo no solo amor sino también propósito, alegría y una familia más grande y hermosa de la que jamás había soñado. David, le dije, tomando su mano, esa fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. No solo porque te encontré a ti, sino porque encontré a la versión de mí misma que siempre estuve destinada a ser. ¿Y cuál es esa versión? La madre de 5 hijos increíbles. La esposa de un hombre que entiende lo que significa el amor verdadero. La mujer que aprendió que la familia no se define por la sangre sino por la elección, por el compromiso, por el amor que decides dar cada día. Él se acercó y me besó, un beso que sabía a cerveza fría y promesas cumplidas. Te amo, Carmen Morales García. Yo te amo, David Morales García. Ahora, 7 años después de esa noche fría de diciembre cuando escuché llanto en el granero, puedo decir con certeza que los milagros sí existen. A veces llegan en formas que nunca esperaste. Un hombre joven con 2 bebés, buscando refugio en tu granero abandonado. Lucas y Mateo tienen ahora 7 años y están en 2º grado. Son niños brillantes, felices y completamente integrados en nuestra comunidad. Sus maestros comentan constantemente sobre su amabilidad hacia otros niños, su capacidad de trabajo en equipo y su confianza en sí mismos. Ana se graduó de la universidad y ahora trabaja como maestra de preescolar en el pueblo. Está comprometida con un joven maravilloso que adora a toda nuestra familia, especialmente a sus hermanos menores. Planea casarse el próximo otoño en nuestro jardín, en el mismo lugar donde David y yo nos casamos. Carlos está en su último año de preparatoria y ha sido aceptado en una escuela técnica prestigiosa donde estudiará arquitectura. Él y David han diseñado juntos los planos para una casa que Carlos construirá como su proyecto de graduación. Quiero construir casas que se conviertan en hogares, dice, como el que papá David ayudó a crear para nosotros. Sofía tiene 14 años y es el tipo de adolescente que todos esperamos tener: responsable, divertida, cariñosa con sus hermanos y con sueños grandes para su futuro. Quiere ser pediatra, inspirada por sus experiencias cuidando a Lucas y Mateo cuando eran bebés. David expandió su negocio de construcción y ahora emplea a varios hombres del pueblo. Es conocido no solo por su excelente trabajo, sino también por su disposición a ayudar a familias que están pasando por momentos difíciles. El año pasado contrató a un padre soltero que había perdido su trabajo, y ese hombre ahora es uno de sus empleados más confiables. Yo dejé mi trabajo de medio tiempo en la biblioteca y ahora dirijo un programa de apoyo para madres solteras en el condado. Ayudo a mujeres que están pasando por divorcios difíciles, que están luchando con la paternidad soltera o que simplemente necesitan a alguien que entienda lo que es sentirse abrumada y sola. Es un trabajo que nació directamente de mi propia experiencia y es increíblemente gratificante. Nuestra casa se ha convertido en un lugar de reunión para la familia extendida que hemos creado a lo largo de los años. Los domingos por lo general tenemos entre 10 y 15 personas para el almuerzo, nuestros 5 hijos, el novio de Ana, varios amigos cercanos que consideramos familia, y a veces alguna madre soltera del programa que necesita un lugar donde pasar un día difícil. David dice que nuestra mesa de comedor es mágica porque siempre parece expandirse para acomodar a quien necesite un lugar. Hace un mes, Lucas me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa.
Estábamos en la cocina preparando galletas para una venta de la escuela cuando me dijo, mamá, ¿puedes contarme otra vez la historia de cómo papá David y nosotros llegamos a tu vida? Era una historia que había contado muchas veces a lo largo de los años, pero siempre desde mi perspectiva. Esta vez decidí contarla desde la suya. Era una noche muy fría, comencé. Y tu papá David estaba muy asustado. Tenía 2 bebés pequeñitos, tú y Mateo, y no tenía dónde llevarlos para que estuvieran calientes y seguros. ¿Y entonces qué pasó? Entonces encontró nuestro granero y pensó que tal vez ustedes podrían dormir ahí por una noche. Pero tú comenzaste a llorar porque tenías hambre. Y yo escuché tu llanto desde la casa. ¿Y no tuviste miedo cuando nos encontraste? ¿Sabes qué, Lucas? No tuve miedo. En el momento en que vi a tu papá cargándote con tanto amor y vi lo pequeñito y perfecto que eras. Supe que ustedes iban a formar parte de nuestra familia, incluso desde el primer día, especialmente desde el primer día. A veces el corazón sabe cosas que la mente todavía no entiende. Lucas siguió amasando galletas por un momento pensativo. Mamá, me dijo finalmente, creo que Dios nos puso en tu granero esa noche. ¿Tú crees? Sí, porque papá David dice que los milagros pasan cuando la gente buena ayuda a otras personas. Y tú eres la persona más buena del mundo. En ese momento, tuve que parar lo que estaba haciendo porque se me llenaron los ojos de lágrimas. Este niño, que había comenzado su vida en circunstancias tan difíciles, que había pasado sus primeros meses sin hogar, ahora estaba parado en nuestra cocina, cubierto de harina. Hablando sobre milagros con la confianza absoluta de un niño que se sabe amado y seguro. Lucas, le dije, abrazándolo fuerte. Tú y Mateo son los milagros. Ustedes trajeron luz a nuestra casa cuando más la necesitábamos. Y nosotros también somos milagros para papá David. Por supuesto que sí. Ustedes son la razón por la que él siguió luchando cuando todo parecía imposible. Esa noche le conté a David sobre mi conversación con Lucas. Es increíble, me dijo. Cómo los niños pueden ver la verdad de las situaciones mejor que los adultos a veces. ¿A qué te refieres? Lucas tiene razón sobre los milagros. Pero no solo fuimos un milagro para ustedes. Ustedes fueron nuestro milagro también. Esa noche en el granero, yo había perdido toda esperanza. Estaba listo para rendirme. Y entonces usted apareció como un ángel, y no solo nos salvó, sino que nos dio una familia completa. Nos salvamos mutuamente, le dije. Esa es la belleza de todo esto. Ahora, mientras llego al final de mi historia, quiero que sepas que nuestra vida no ha sido perfecta. Hemos tenido nuestros momentos difíciles, nuestras peleas, nuestros desafíos económicos. Nuestras preocupaciones sobre los niños. David y yo hemos tenido que aprender a navegar las complejidades de una familia combinada, y los niños han tenido que procesar sus propios sentimientos sobre el abandono, la pérdida, y lo que significa pertenecer. Pero lo que hace que nuestra historia sea especial no es que haya sido fácil, sino que hemos elegido enfrentar cada desafío juntos. Hemos elegido ver las dificultades como oportunidades de crecer más unidos en lugar de permitir que nos separen. La lección más importante que he aprendido de todo esto es que la familia no es algo en lo que naces, sino algo que construyes. Se construye con decisiones diarias de amarse unos a otros, de estar presente durante los momentos difíciles, de celebrar juntos las alegrías pequeñas y grandes. Se construye cuando una madre soltera decide abrir su corazón a 2 bebés que no son suyos biológicamente pero que necesitan amor. Se construye cuando un padre joven acepta a 3 niños como propios y les da la estabilidad que habían perdido. Se construye cuando 5 niños de diferentes edades y experiencias deciden ser hermanos de verdad, cuidándose y protegiéndose mutuamente. Mi matrimonio con Miguel me enseñó lo que no era el amor verdadero. Mi familia con David me ha enseñado lo que sí es compromiso que permanece incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Es encontrar maneras de crecer juntos en lugar de apartarse. Es elegir ver lo mejor en cada persona todos los días. Es levantarse en las madrugadas para cuidar bebés que lloran. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo. Es trabajar duro para mantener un hogar que sea refugio para todos. Es enseñar a tus hijos, no solo con palabras, sino con el ejemplo de cómo tratar a las personas con amor y respeto. El amor verdadero es lo que veo cuando David ayuda pacientemente a Lucas con su tarea de matemáticas por 3ª vez. Es lo que veo cuando Ana abraza a Mateo después de que se cae y se lastima. Es lo que veo cuando Carlos le enseña a Sofía cómo usar herramientas de manera segura. Es lo que veo cuando todos nos juntamos en la sala los domingos por la noche, 5 niños y 2 adultos, viendo una película y compartiendo palomitas, completamente contentos de estar exactamente donde estamos. Si hay alguien escuchando esta historia que está pasando por un momento oscuro, que se siente abandonado o desesperanzado, quiero que sepa esto: los milagros son reales.
A veces llegan en formas que nunca esperaste. A veces la pérdida más dolorosa te lleva exactamente al lugar donde necesitas estar. Esa noche, cuando escuché llanto en el granero, pensé que estaba ayudando a una familia desesperada. No sabía que estaba encontrando mi propio destino. No sabía que 2 bebés pequeñitos y su padre joven iban a completar mi corazón de maneras que nunca imaginé posibles. No sabía que el abandono de Miguel, que en ese momento sintió como el final de mi mundo, en realidad era el comienzo de la vida que siempre estuve destinada a vivir. A veces las mejores cosas de la vida llegan envueltas en las peores circunstancias. A veces tienes que perder todo lo que pensabas que querías para encontrar todo lo que realmente necesitas. Y a veces, solo a veces, cuando abres tu corazón a ayudar a alguien más, terminas salvándote a ti mismo. Mi nombre es Carmen Morales García. Soy la esposa de un hombre increíble, la madre de 5 hijos maravillosos y la mujer más afortunada del mundo. Y todo comenzó con un llanto en el granero en una noche fría de diciembre, cuando decidí abrir mi puerta a los milagros. Gracias por escuchar mi historia. Espero que les recuerde que, no importa cuán oscura parezca la noche, siempre hay una posibilidad de amanecer. Y a veces, ese amanecer viene en la forma de una familia que nunca viste venir pero que siempre estuviste destinada a tener.